Bien, señoras y señores, continuamos con su programa Los Informantes y hoy es día del doctor Sócrates Castillo, ¿verdad? Y que tenemos como siempre temas interesantísimos que tratar. Hay temas hasta políticos, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros podemos hablar de cualquier cosa. Aquí, ¿sabes sí, que no, no, yo sé, porque ahora precisamente se está hablando de las disposiciones del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, en relación con el proyecto de ley de trata, que no le completan lo de trata, porque no se puede decir trata de blanca. En este caso no de blanca. Porque en el caso de que se trata, precisamente, es del caso haitiano. Sí, no es de Y blanca. entonces no puede ser de blanca. Bueno, y además la Constitución de Haití prohíbe eso, rechaza eso de blanca ahí. Sí, sí, sí. Sí, y ahí no hay tortilla. Doctor, ¿cómo está usted? Estamos bien, hermano. Yo estoy, buenos días, amigos televidentes, bendecido de Dios. Fin de semana, como sabes, estuvimos en Punta Cana. En Punta Cana. En Bávaro, eso es otro país. Sí. Óyeme, increíble infraestructura turística que tenemos aquí. Yo dudo que países del área la tengan. Sí. Y cuidado. Precioso. Increíble. Yo me di un baño de pueblo y me fui a San Cristóbal en el área de Najayo. Okay. A comer un pescadito allí. Sí. Lo único que el pescado ya no es de pueblo. O sea, es de pueblo el área, ¿verdad? Y las condiciones son de pueblo, normales. Pero los precios no. No. Los precios son a nivel de hoteles de lujo. Sí, de lujo, sí, tienen ese problema. Sí, tienen ese problema. O sea, la gente, aquello es un atractivo, pero que nadie controla eso. No, imagínate. Vaya. Y demanda. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Oferta y demanda. 1,000 pesos un pescado de una libra. Sí. Ya, 1,000 rayas un pescado de una libra. Eso, ya se le va pobre. No es nada. Me decía un amigo, un compadre mío que vive en New Jersey ayer, que una docena de huevos vale $6 ahora mismo. En Nueva York. Sí, o sea, ¿por qué? Porque hay la gripe aviar, han matado todas las gallinas. Sí, ¿verdad? sí. Y, o sea, la cosa está difícil en todas partes. Está difícil en todos lados. Aquí. Bueno, doctor, ¿qué tema tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Fíjate, Marino. Cada día la ciencia, ¿verdad?, que va después de Dios, dilucida y aclara cosas que nosotros no teníamos ni idea cuando comenzamos a estudiar medicina hace tanto, más de 40 años, que podían existir. ¿Tú has oído hablar del cerebro intestinal? ¿Cerebro intestinal? No. Sí. Hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro. ¿Ah, sí? Oye bien, y eso ya hay numerosísimos estudios que avalan la relación, por lo menos, de la depresión con alteraciones en la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota? La microbiota está compuesta por más de 100 billones de bacterias que viven en nuestro cuerpo. El 90% de nosotros somos bacterias, pero que se la dan mucho. Sí, lo que se le dan de otra vaina. Agua, electrolito, sí. materia fecal y bacterias. Eso es lo que son los seres humanos. Anda para el carajo. Y un cerebro que pensante, que es divino. Entonces, de esos 100 millones de bacterias, hay una parte de bacterias, la mayoría, que viven en el intestino. Y son bacterias, son las llamadas, forman parte de la microbiota. Son bacterias que nos protegen, que hacen que el jugo gástrico sea más ácido para poder diluir los alimentos. Nos protegen de las enfermedades, propiciando la buena función del sistema inmunológico alrededor del intestino. Pero hay una comunicación entre ese cerebro intestinal y el cerebro de aquí, el cerebro que tenemos aquí en el cráneo. Y entonces se comenzó hace muchos años a observar, sobre todo animales, cómo una persona con problemas intestinales se tornaba depresivo. Ok. Depresivo, y se descubrieron que algunas bacterias, como los llamados lactobacillus y otras, cuando están en baja, hace que se produzca menos serotonina, sobre todo, que es el principal neurotransmisor que cuando está bajo se produce depresión, de acuerdo a esa teoría. Ya no otra teoría se ha demostrado. Y
los neurotransmisores que tienen que ver con la depresión, que es la serotonina, la adrenalina o noradrenalina y la dopamina. Cuando eso baja hay depresión. Entonces, no se sabía que había una comunicación directa entre esa parte del intestino, donde vive la microbiota, y el cerebro, y se comunica a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y entonces, ya hoy día se está comenzando a dar probióticos justamente con antidepresivos. O sea que ya tú te vas al supermercado y te compras un yogur, ¿verdad? De probiótico, y estás contribuyendo a la salud mental. Eso es increíble. Y entonces, además de tu antidepresivo, se recomienda que se estabilice la población de bacterias que nos protegen en el intestino. Y entonces, eso es una novedad, porque no se conocía, y ahora se sabe sí que las bacterias intestinales influyen, por lo menos en el estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, y tiene que ver con enfermedades neurológicas como el Parkinson, como la esclerosis múltiple, ¿verdad? Degeneración de la sustancia blanca que recubre los nervios. O sea que ya estamos, la gente diría, bueno, pero las bacterias no solamente nos matan, sino que nos ayudan. Y eso es interesante porque salud mental, vida saludable, promover la salud mental, pero también la dieta saludable. O sea que los probióticos tienen mucho que ver con genética, pero también con la dieta que tengamos. Una dieta rica en frutas, vegetales, fibras, promueve la buena función intestinal, los probióticos. Entonces esto viene al caso, Marino, porque tú sabes que en nuestro país es uno de los pocos países donde la gente va a una farmacia, mira, dame ahí amoxicilina con clavulánico, dame ampicilina, dame tetraciclina, lo que tú quieras. Y la farmacia te da un camión de eso, sin receta médica. Entonces eso está llevando a que haya resistencia bacteriana por el mal uso de los medicamentos, sobre todo los antibióticos. Y esos antibióticos que tomamos hacia los afectan la probiota intestinal y pueden causar problemas de salud mental. Eso no se sabía. Pero espérate, esas son cosas. Pero ¿por qué no hay? Porque eso se advierte entonces el farmacéutico. Esa figura ha desaparecido como profesional. El área de la farmacéutica, o sea, sí. Aquellas personas que tenían que obligatoriamente, incluso, eso fue degradándose en forma tal que ya lo que se alquilaba era el título y se ponía en la farmacia, aunque no tuviera, sin la presencia del médico farmacéutico. Sí. Ahora realmente lo que hay son técnicos que preparan Infotec y otras organizaciones, muchachos que a veces te dicen, no, tú le dices, mira, yo necesito Tylenol. No, ya está también sí, pero es lo mismo. El Tylenol es una marca comercial. Exacto. No saben. Entonces, los médicos tenemos problemas con eso. Hace unos años, yo estaba en Estados Unidos, aquí se trató de instaurar la receta única. O sea, que haya un recetario único que esté en los hospitales, toda parte. Y por ahí, como en Estados Unidos, hasta el médico privado, su receta, no dice que el médico del doctor Castillo, no, receta única. Y aquí no sé, eso se desvirtuó, el mismo colegio médico se hizo de la vista gorda. Sí, pero el comercio a veces destruye lo que son las normas éticas de comportamiento en la sociedad. Porque, por ejemplo, en el caso, de las farmacias, antes se estilaba que quien debía tener en principio una farmacia era un farmacéutico. ¿Verdad? Entonces después, como ya el negocio fue lucrativo, era atractivo, entonces cualquiera puede tener una farmacia. Entonces dice, bueno, si yo pongo empleo un farmacéutico, se me coge el negocio. Porque él es la presencia, la imagen del negocio, y además el que hace los negocios por debajo y por arriba, con el visitador, el farmacéutico, que es el que trae la medicina, y el médico. Entonces el que tiene las relaciones no es el dueño de la farmacia, sino el farmacéutico, que es un empleado del dueño de la farmacia. Entonces, ¿qué hizo él? Lo eliminó. Sí.
Pero fíjate, el problema aquí con el asunto de dispensar fármacos sin receta médica es serio. Te voy a decir por qué. Es difícil de controlar porque las farmacias son las primeras que se van a oponer a que toda cosa tenga una receta médica. Porque van a vender menos. La gente se va a obligar a ir donde un facultativo a que indique con su S4 de ley y su licencia de droga si la tiene. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da calidad jurídica a la receta. Inclusive ya las recetas se usan, eso ni se usa, ya es electrónico. Yo mando una receta a la farmacia tal y ahí dice, chequea y ya, y le pedí yo. Entonces, si se instituye la receta única ahora y que la gente tenga que ir que obliga a la gente a ir al médico para antibióticos y otras cosas, las farmacias van a vender menos y se van a oponer. O sea que yo no le veo solución a eso desde ese punto de vista. ¿Por qué es importante que no se expendan medicamentos a la bergandina, a lo loco, como dicen? Bueno, voy a poner dos ejemplos básicos. Hay unos medicamentos que se llaman AINES. AINES son medicamentos que bloquean ciertas enzimas para controlar la inflamación y esas cosas. El clásico es el ibuprofeno, el famoso Motrin. El ibuprofeno, el diclofenac y esos medicamentos. Los AINES, la gente aquí cuando tiene un dolor, sí, dame un diclofenac, todo va muy bien hasta que se le daña el riñón, porque puede producir falla renal, o hemorragias gástricas, vomitar sangre. Porque ese tipo de medicamento corroe las paredes del tubo digestivo, sobre todo el esófago y el estómago. Entonces, esos medicamentos no deben prescribirse sin receta. Eso, por ejemplo, los AINES. Y otro medicamento, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, la clozapina. La clozapina es un antipsicótico muy bueno. Ya muchos médicos, hasta que no son psiquiátricas, porque da sueño, lo prescriben para dormir. Pero ¿qué pasa? Que ese medicamento hay que hacer hemograma. En Estados Unidos aquí se hace mensual, porque te puede tumbar la plaqueta, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, se llama pancitopenia, sobre todo los blancos, y tiene problemas. Y aquí te lo venden, sí, dame ahí tibusa, clozapina, y rápidamente te lo da el farmacéutico, y después viene la persona con los glóbulos blancos en el suelo, se muere por estar tomando el medicamento porque se pidió sin receta. Entonces ese es uno de los problemas más serios que hay aquí, de que no hay un marco jurídico, ni estatal, ni nada, de que diga que tú tienes que ir a un médico, por lo menos para ciertos medicamentos. Yo no le veo solución a eso aquí. Es peligroso incluso a ayudar a alguna gente amiga. Pues yo le dije el otro día a un amigo, le hablé del Zen, de las propiedades que tenía eso y lo bueno que era para evitar químicos, ¿verdad? Porque es una plantica natural y que a mí me lo daban cuando pequeño. Y digo, yo lo uso de vez en cuando. Pues él le gustó y lo usaba todos los días. Digo, pero eso va a dañarte a ti. Los intestinos, lo que son las paredes intestinales, eso te la va a dañar. ¿Cómo tú puedes tomar eso todos los días? Precisamente por eso. Porque hay gente que le gusta, le coge el sabor a algo, porque es efectivo para lo que ellos quieren. Y comienzan a usarlo de manera desproporcionada, sin ningún facultativo haberle indicado eso. Entonces así, ¿no? Fíjate el caso de las vitaminas neurotropas, ¿verdad? O sea, que van directamente al sistema nervioso periférico. Si tiene una ciática, tiene un dolor en una pierna, es una ciática. Y dame un B1, B6, B12, que viene con distintos nombres. Una inyección o pastilla. Eso no es necesario. La B1 que es antineurítica, solamente las otras no. Y aquí la gente va así, dame un neurobión, dame cualquier nombre de eso. Sí. Entonces eso es peligroso. Yo no sé cómo se podría intervenir eso. ¿Cómo se llegaría a un acuerdo entre las autoridades de salud y el colegio médico, las sociedades especializadas, para que por lo menos, yo no pido que toda la medicación se controle, pero hay medicación que no se puede pedir sin receta, hermano. Hay una famosa pastilla, prostaglandina, inhibidores de prostaglandina, se llama Cytotex, que se daban para la gastritis y eso. Sí. Pero como efecto secundario aumenta la contracción del útero. Después la comenzaron a usar para aborto de etapa temprana, con un abortivo. Sí. Y cuidado si se la toman con un trago. Bueno, y ya parece... Porque si se la toman con un trago, ya no puede conducir. Lo tumba seguido. No, el Cytotex, no sé si da tanto sueño, pero es proabortivo, puede producir aborto en etapa temprana. Entonces,
ya los barrios comenzaron, no, mira, tómate una sobredosis, 20 pastillas y vas a perder el embarazo temprano. Entonces, eso creo que se logró cierto control, pero tampoco hay un control que tú digas, mira, esto no se puede. Si hay medicamentos que son controlados, que no deben ser controlados. Los medicamentos que estimulan la producción de serotonina, de melatonina en el cerebro, que melatonina es una hormona que mantiene el sueño. Lo inicia una neurotransmisión que se llama serotonina y la melatonina mantiene el sueño. No, pues aquí tú vas y la DNCD te pide una receta controlada por algo que no tiene potencial de adicción. Hay algo, ok, la libre empresa, el libre comercio, oferta y demanda y todo eso. Pero no debe ser la aberración de ley aprobada que tenemos nosotros, porque todas las leyes aquí son hechas por grupos y la mayoría grupos criminales, grupos insensibles, que no les importa lo que sea con tal de ganar dinero. Todas esas leyes que le dije yo a un amigo mío del Tribunal Constitucional el otro día, pero óyeme, hay mucho trabajo que hacer. No es nada más cuando les lleven algo, que solamente cuando nos lleven a algo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren chocar con intereses, pero así no. Así no, el Tribunal Constitucional debe comenzar, en vez de, porque sería una vagancia entonces. Si es nada más cuando le lleven un papelito para ellos va a revisarlo y decir esto es inconstitucional y sacarlo. No, comiencen a revisar leyes y a enderezar este país. Ayúdenlo, que ahí hay muchos jueces buenos. ¿Verdad? En ese caso, por ejemplo, de la medicina, hay que legislar, hay que revisar la ley del comercio. Y si bien debe haber libre comercio, hay otras que no, hay otras disposiciones que son criminales. Y la gente sufre mucho a cambio de eso. Hay muchas leyes ahí que el Tribunal Constitucional debe, el tiempo de que no tiene, revisarla. Vamos a revisar esta semana, vamos a revisar estas 10 leyes, leyes fundamentales. Importante, ¿verdad? Entonces vamos a revisar. Lo triste es que el comercio en el Senado y en la Diputados hay más de 10 médicos que son legisladores de una u otra rama y ninguno de ellos se ha preocupado por ver que hasta en Centroamérica, que se supone más atrasado de nosotros, no se pierde receta hacia lo loco. No. O sea, una persona no puede ir, por ejemplo, hay casos de tuberculosis resistente a tratamiento de enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, por ejemplo, sífilis. Porque la gente se acostumbra. A ver, esto es una gripecita, dame amoxicilina, pero tú no necesitas antibióticos. Si tú tienes una gripe mala, no tienes fiebre, no tienes catarro, sea verde o amarillo, ya indica que necesita antibióticos, porque hay una infección en el alveolo. Pero tú no puedes, dame amoxicilina cuando la necesitas, no te va a hacer efecto, porque ya hay resistencia. Entonces, eso, medicamentos cardiológicos, medicamentos, aquí no se pide el diazepam y eso sí, y el Xanax. Los diazepínicos sin receta porque la DNCD ha apretado. Pero si no también. Pero los medicamentos cardiológicos, sobre todo, medicamentos hematológicos, medicamentos psiquiátricos, tú vas y los compras en la farmacia, mira, dame ahí quetiapina. Pero la quetiapina te puede dar un síncope y tú la compras para hacer dormir a la gente, tú no eres psiquiatra. Eso tiene de alguna forma, yo lo sé. Señores, estamos en el siglo XXI, en el año 23. 2023 y no hay forma. Yo no veo forma. Yo a veces digo, pero ¿cómo tenemos este anacronismo desde los 70, de antes del 70 y sigue igual? Y nadie dice nada. Ahora mismo que el colegio médico está metido en pleito con la AFP, que yo cuánto, pero que hablen de eso también. Vamos a proteger a la gente, vamos a proteger a la población. Claro. Vamos a seguir hablando de esto, por ejemplo, de medicamentos específicamente que se venden sin recetas y que son un peligro inminente para quien lo compra, ¿verdad? Donde pone en peligro su vida. Pero el comercio no le importa, el comercio es indolente, ¿verdad? Según la ley que hay aquí, ¿verdad? Que no tiene parámetros, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánta gente sufriendo? Y lo peor de todo es ignorando qué le hizo daño, y qué le enfermó o qué le mató. Seguimos con los informantes.
Los informantes de Marino Guzmán.